El texto del doctor Martín López Calva, Educación Personalizante, una perspectiva integradora, precisamente ofrece que el lector, la lectora, pueda ampliar y consolidar esa visión que tiene acerca de la educación. Y no solo puede haber una visión, o sea, precisamente puede haber muchas visiones, pero cuando nosotros hablamos de humanismo, estamos hablando de algo bien interesante y bien importante, y que este libro, este texto, nos puede ayudar a que nosotros podamos ampliar esa visión acerca de educar. ¿Qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cuándo educamos? ¿Cómo educamos? ¿Qué es educar? Que es uno de los principales planteamientos que tendríamos que hacernos. ¿A quién educamos? ¿No? En ese sentido, a mí me parece de total importancia que podamos analizar este capítulo 1 que tiene que ver con educación y cambio de época, y nos da precisamente una introducción, o sirve como introducción a este pensamiento. En esta imagen que ustedes comienzan a ver ahora mismo, hay dos conceptos fundamentales, uno que es educación y el otro que es sociedad. Ambos conceptos, maestras, es importante que nosotros podamos verlos de una manera amplia, profunda e inacabada. ¿Qué quiero decir? Que el concepto educación, el término educación se convierte en un término conceptual, porque en la literatura seria y profunda de la educación, el concepto de educación no se limita a una definición, sino más bien comenzamos a introducirnos a su campo del conocimiento, y eso evidentemente va a traer consigo nuevas, y no solo nuevas, sino más incertidumbres. Entonces el educador, el que educa, la educadora, va a tener más incertidumbres sobre precisamente este fenómeno que es educar. ¿A quién educamos? Pues a la sociedad. Y aquí me atrevo a poner un texto, una cita, que es extraído de un texto de Juan Carlos Tedesco, que se llama Educar en la Sociedad del Conocimiento, y a qué nosotros nos estamos enfrentando como profesores. ¿A qué nosotros nos estamos enfrentando como profesoras? La sociedad que estamos educando no es la misma sociedad que cuando nosotros fuimos educados. Y eso es una realidad innegable. Dice Tedesco, citando a Drucker, no, no estamos viviendo una de las periódicas crisis coyunturales del modelo capitalista de desarrollo, sino la aparición de nuevas formas de organización social, económica y política. Vamos a hacer énfasis en la organización social. Esta organización social tiene que ver, y es la parte que nosotros como profesores tendríamos que hacer énfasis, en la organización familiar, por poner un primer punto. Esta organización familiar, en donde se va a desarrollar el niño, la niña, el adolescente, el joven, pues es precisamente una esfera con una dinámica totalmente distinta, y que va evolucionando, que va cambiando, que va estando en movimiento año con año y década tras década. Nosotros, como maestros, como maestras, tendríamos que identificar, tendríamos que abrirnos a las posibilidades de estas formas de organización social. Maestras, maestros, me quiero permitir hacer un paréntesis aquí, porque yo quiero que ustedes reflexionen en lo siguiente: ¿qué profesor o profesora quiero ser? Y mientras ustedes reflexionan en este punto, me encantaría que pudieran comenzar a visualizar sus realidades más próximas, sus realidades a las cuales como profesores se acercan en la cotidianidad. ¿Qué profesor o profesora quiero ser? Yo he leído en este trabajo que he desarrollado como formador de profesores, que hay profesores que no tienen ni idea, o bueno, sí la tienen, pero no querían estar en escenarios educativos. Tenían
planes de vida totalmente diferentes. Hay profesores que por algunas circunstancias de la vida han dejado de lado lo que alguna vez fue su vocación, su pasión, y en el mejor de los casos solo se dedican a enseñar contenidos. Vuelvo a repetir, en el mejor de los casos. Sin embargo, hay un sector bien importante de profesores y profesoras que asumen con ética el compromiso de educar y que en palabras de Sacristán se han unido al esfuerzo planetario, pues evidentemente de educar. ¿Por qué comento esto? Comento esto precisamente porque a quién le interesa tener un conocimiento o una introducción profunda acerca de lo que es la educación, en qué sociedad nos estamos encontrando, pues aquel profesor que evidentemente ve los planes y programas de estudio, ve los recursos didácticos, ve el inmueble, ve todo lo que hay a su alrededor como recursos. Sin embargo, se ha dado cuenta que este concepto de educación va mucho más allá, ha trascendido de todo eso. Y aquí hay tres planteamientos que también me he permitido poner. ¿Qué ser humano nosotros queremos formar? Esto, maestros, es bien interesante porque si ustedes revisan el texto de La educación encierra un tesoro de Jacques Delors, él comenta que eh, él inicia, mejor dicho, ¿qué ser humano queremos formar? En algunos planes de estudio, en algunos modelos educativos, esto es un planteamiento propiamente curricular. ¿Qué ser humano queremos formar? ¿Qué ciudadano queremos formar? Y es por eso que a partir de este planteamiento comienzan a diseñarse, a estructurarse modelos educativos, enfoques y pedagogías según las necesidades o la visión en turno de esas culturas, de esas sociedades. ¿Cuál es la intencionalidad de la educación según la política vigente? ¿Por qué? Pues porque evidentemente al concebir a la educación de una forma, se comienzan a crear políticas que van a dar rumbo, que van a dar dirección a esa visión que se tiene sobre la educación. Esto se comienza a poner interesante porque el profesor o la profesora que comienza a introducirse con sus incertidumbres, con sus miedos, con sus temores en estos conceptos, va a ampliar, se va a sensibilizar. ¿Por qué? Porque el acto de educar es propiamente un acto humano. Quiero regresar un poquito a estas formas de organización social, porque, como yo comentaba hace un momento, es de total importancia el darnos cuenta que los profesores y profesoras necesitan ser sensibles al acto de educar, al acto de acompañar el proceso de formación de personas. Pero esas personas se están desarrollando en un tiempo y espacio totalmente diferente al que se desarrollaron los profesores y profesoras que están educando. Por tal razón, hay profesores, profesoras, que dicen, es que en mis tiempos las cosas no eran así. Pues claro, porque con esa mentalidad o con esos pensamientos o con ese constructo que continúa vigente en ellos, dicen, continúan diciendo, en mis tiempos, pues claro, pero ahora son los tiempos de aquellos a los que estamos educando y nosotros deberíamos trascender esos tiempos. No estoy tratando de decir que necesitamos tener los mismos gustos o los mismos intereses, sino más bien es un proceso de comprensión humana. Y solamente a través de ese proceso de comprensión humana nosotros vamos a poder acompañar ese proceso de formación. Sigmund Freud en algún momento dijo que solo puede educar aquel que por empatía, solo puede ser educador aquel que se compenetra por empatía con el alma infantil, con el alma de aquel que está educando. En ese sentido, maestras, maestros, estamos ante una evidente crisis en la educación. ¿Por qué una crisis en la educación? Porque la sociedad está en crisis y la educación está en crisis. Pero no solo esto, hay numerosos autores que dicen que es un momento histórico importante en el que todo está en crisis, pero
todo siempre ha estado en crisis. Si ustedes leen en la página 19 del texto, dice, si entendemos crisis como decidir y juzgar, la historia misma es una crisis permanente y siempre estaremos en crisis, es decir, en momentos de juicio y decisión para los que la sociedad debe estar preparada. De esta manera, es evidente que hoy nos encontramos como país en un momento clave de análisis profundo, de necesidad de juicio certero y de grandes y radicales decisiones. Ello, si es que queremos aspirar a un México más justo, más democrático y más libre. Ahora, esa crisis que nos ha tocado vivir en el tiempo y en el espacio de nuestra existencia, nosotros necesitamos estar preparados para enfrentar tal crisis. Hay tres planteamientos aquí. ¿Cuál es el perfil de la crisis que está atravesando la sociedad mexicana? ¿Cuáles son los rasgos de la crisis educativa que vivimos en México? ¿Y cómo entender la crisis? ¿Cómo enfrentarla? Todo eso, maestros, tiene que ver precisamente con el acto de educar. Y nosotros necesitamos desarrollar ese perfil de profesor, de profesora, para acompañar de manera correcta, de manera asertiva, de manera profunda, este proceso de formación, aunque la sociedad esté en crisis y aunque la educación esté en crisis. El autor del texto, a través de Jorge Gorostiaga, comenta, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y este cambio de época, es decir, esta decadencia de toda una era y el lento doloroso nacimiento de otra, es precisamente lo que nosotros percibimos como la enésima crisis, como la eterna crisis de nuestra era postrevolucionaria. Algunas de las características de esta crisis es una sociedad masificada, el crecimiento acelerado de la población, del denominado tercer mundo, producto de la pobreza y del bajo nivel cultural, que propicia la emigración y por tanto el crecimiento poblacional de los países más industrializados. Ha generado un proceso de masificación constante en algunas de las metrópolis más atractivas en oportunidades y por consiguiente un modelo mundial de concentración y dispersión del territorio. Estas sociedades masificadas, dice el autor, llevan consigo muchas veces el inevitable círculo vicioso de explotación, falta de oportunidades, empobrecimiento y violencia, pero también acarrean un fenómeno de agrupación de minorías, de cierta conciencia y solidaridad ante la cosificación de la persona, que implica la vida en sociedades de este tipo. Voy a leer un poema que precisamente ejemplifica de una manera muy cruda, de una manera muy real, esta sociedad masificada. Este poema fue escrito por Esther García en un poemario que se llama Bitácoras de Mujeres Extrañas. Es una poetisa mexicana. El poema se llama Mujer Maquila. La tristeza es un animal muy grande que se asoma en los ojos de ella. Mientras fuma, en silencio, un Marlboro rojo y espera que suene la campana que anuncia el tercer turno. Mantiene 5 hijos, limpia la casa, hace de comer. Llega a la fábrica y empaqueta cajas y más cajas, no sabe cuántas. Pero sabe que tras 12 horas continuas de mover mecánicamente el cuerpo, el alma se esfuma. La espalda no es sino un caparazón hinchado, doliente. La cara es un mapa surcado de vivir, de los pagos por hacer, de los turnos por cumplir. Para ella el sonido de la maquinaria se convirtió en su música preferida.
Las historias de las demás operarias a la hora de la comida son su novela favorita. Para ella ya no hay Dios. Todo es Deus ex machina. Vive esperando por la vuelta de tuerca, un pequeño cáncer aflorándole en el pulmón. Mientras sigue fumando, sigue esperando que suene la campana para comenzar a empaquetar. Este poema revela precisamente lo que estamos comentando. ¿Cuántas personas no trabajan en esa empresa, en esa maquila? Y es precisamente esta mujer que se ha desprendido, por decirlo de alguna manera, de su alma, de su espíritu, y mecánicamente trabaja para alimentar a sus hijos, no para educarlos, no para formarlos, no para jugar con ellos. Y algún profesor o alguna maestra tiene esos hijos en sus aulas de clases. Y esos hijos son los que están viviendo precisamente esta situación en donde esta mujer muere lento a lento, lentamente, momento a momento. Y evidentemente es un poema real, porque este poemario relata a través de la narrativa pues los testimonios de mujeres que pues, no tuvieron como escenarios tan favorables. Esa sociedad masificada, evidentemente, está haciendo nuevas formas de organización social. Sociedad desigual. Estamos viviendo en la civilización de la copa del champán, en la que el 20% de la población es la más rica y recibe el 82.7% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 20% más pobre recibe 1.4% de los ingresos. Esta tendencia parece agraviarse en México, con los famosos 24 multimillonarios en dólares de Forbes. La proporción de la distancia entre los que más tienen y los que menos poseen también es creciente. En 1948, precisamente en la Carta de los Derechos Humanos, se dice que todos nacemos en igualdad de derechos. Pero no, la realidad es que no es lo mismo nacer en un hospital público sobrepoblado que en una clínica de tercer nivel en un mundo, en un primer mundo, ¿no? Entonces, esa sociedad desigual también tiene que ver con estas formas de organización social. Sociedad de y para el consumo. El sistema de mercado global, el llamado neoliberalismo, ha incrementado salvajemente la creación de necesidades y aspiraciones de consumo entre la población mundial. Si se analiza el porcentaje en el que sigue creciendo la población que cuenta con televisores en su casa, es factible observar que la mayoría de la población, incluyendo los que tienen un ínfimo poder adquisitivo, están siendo invadidos y transformados por esta cultura del consumo, con el consiguiente aumento del espacio de frustración social. El círculo vicioso de trabajar para comprar más y comprar más para tener que trabajar más se ha vuelto el absurdo sentido de la existencia de muchísimas personas para las que tener es la razón de sus esfuerzos y la ocupación que absorbe su tiempo. Yo los invito a leer un artículo de revista que escribió un pedagogo cubano que se llama José Ramón Fabelo Corso, en donde él retoma un concepto creado por un francés que se llamó Guy Debord, la sociedad del espectáculo, y este artículo se llama La vida humana ante los desafíos del capital, la sociedad del espectáculo. Habla de una ética que anteriormente se consideraba la ética del ser. A finales del siglo pasado, la ética del tener. Y ahora ni siquiera con toda esta desigualdad se está teniendo, sino es la ética del parecer.
¿Qué quiere decir esto? Que hemos pasado de la ética del ser a la ética del tener, a la ética del parecer. Y es tan perverso el sistema que nos crean necesidades y lo consiguiente es que nos crean el producto para satisfacer esa necesidad. En ese libro de Summerhill, a mí me encanta, escrito por Alexander Neil, en el prólogo que escribe Erich Fromm dice: el ser humano es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas. ¿Dónde se produjo esa insatisfacción? Pues en un proceso de formación, en una etapa de vida, ¿no? Por eso los profesores, las profesoras, necesitamos ser bien sensibles por qué y para qué hacemos lo que hacemos en el aula. La etapa de desarrollo en la que nos encontramos es de esencial importancia, ¿no? Sociedad de y para el consumo. Sociedad autoritaria. A pesar de la cada vez mayor demanda de democracia, así como el surgimiento de la sociedad civil organizada en el escenario político, vivimos aún en una sociedad autoritaria, no solamente a nivel gubernamental, sino en todos los ámbitos, desde la familia hasta la iglesia, desde el sindicato hasta la escuela. Es evidente la necesidad de una mejor cultura democrática ante las exigencias de participación y la imposibilidad de resolver desde las cúpulas los complejísimos problemas sociales. Si ustedes leen un libro que se llama El hombre autorrealizado de Abraham Maslow, eh, él menciona las 13 características observadas de una persona clínicamente sana. Y una es precisamente una tendencia, un carácter más democrático, ¿no? O sea, no somos solos, sino estamos con todos. En palabras de Adela Cortina, este mundo, nuestro hogar, no hay otro lugar a donde ir, lo compartimos con los demás, ¿no? Sin embargo, evidentemente, pareciera ser que se está pronunciando y se sigue pronunciando esta sociedad autoritaria. Sociedad globalizada. Es ya una realidad irreversible la globalización que, incluidos los mercados, está invadiendo todos los terrenos de nuestra cultura mexicana. Con la globalización tiende a llegar la imitación de modelos culturales ajenos y la estandarización de modos de vestir, comer, consumir, divertirse, crear, etc. A mí me fascina ver cómo, con fascinar no quiere decir que, bueno, me sorprende, cambio el concepto, a mí me sorprende. Yo fui director de una primaria en algún tiempo. ¿Cómo los niños tienen acceso a esta información? Sigmund Bauman terminó diciendo que tener acceso a la información no es precisamente estar informados, pero estos niños tienen, adolescentes, tienen un acceso a un mar, a un mundo de información. ¿Humaniza la información? No, no toda la información te humaniza. El gran problema aquí es que quienes estamos acompañando esos procesos de formación, eh, nos sorprendemos en lo que vemos, nos sorprendemos y entonces cuando ponemos muestras de sorpresa ante lo que los niños, ante los usos de los adolescentes o de los jóvenes, lo que ellos van a hacer es cerrarse. Y eso quiere decir, como comentábamos anteriormente, que no estamos trascendiendo en este cambio de época. Sociedad plural. Este fenómeno de la globalización trae consigo la evidencia de la diversidad entre los distintos grupos sociales. Diversidad en lo cultural, en lo político, en lo jurídico, en lo religioso e incluso en lo sexual, que está abriendo espacios de manifestación a minorías antes rechazadas, pero que también propicia las consiguientes resistencias de los grupos tradicionales
Frente a ello, la exigencia creciente de tolerancia es un elemento fundamental de la nueva época que está naciendo hoy. Si tan solo pudiéramos respetar lo que la Carta de los Derechos Humanos dice, el respeto a la dignidad de la persona es fundamental, me parece que con eso ya podríamos avanzar un poco más en esta civilización. Y por último, sociedad sin opción de futuro. Tal parece que frente al aparente fracaso de las grandes utopías de transformación social, ante la recurrencia de la crisis económica, la creciente inseguridad pública y la persistente imposibilidad de la transformación democrática, la sociedad actual es una sociedad que no ve la salida, que tiene muy poco claro el panorama y que parece no tener una opción de futuro razonablemente convincente, como para comprometer la mayoría. Sin embargo, este rasgo tan marcado está continuamente contrastándose con el surgimiento de grupos, organizaciones, creaciones, movimientos y aún protestas, que parecen indicar que bajo la ausencia de opciones de futuro existe una inquebrantable vocación de futuro en los mexicanos. Si ustedes, voy a regresar nuevamente al texto de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, donde habla de la misión de la educación, habla de tres cosas principales. La educación tiene la misión de hacer que todas las personas desarrollen sus facultades y capacidades de creación. 1. 2. Se hagan responsables de sí mismas, que es autonomía. Y número 3, que crean su proyecto de vida personal. Aquí es esto, tener un futuro, ¿no? En palabras de Celestín Freinet, a veces nosotros como profesores nos sentamos cansados y desalentados en las encrucijadas de los caminos. No aguardamos nuestros sueños, no alcanzamos nuestros sueños. Es muy probable, maestra, maestro, que tú te estés preguntando ¿por qué estamos revisando este tipo de literatura? Pues precisamente por eso, porque le vamos a dar un sentido a nuestro quehacer educativo, a nuestro quehacer pedagógico, a nuestra didáctica. El tutor propone no propone, identifica 6 visiones acerca de la educación, las cuales no garantizan precisamente esta educación humanizante que se está buscando. Y por tal razón propone una educación desde la crisis que juzgue con claridad la época y sea capaz de responder a sus nacientes manifestaciones y exigencias con pertinencia y espíritu de colaboración. Las características de esta educación, una educación centrada en el hombre y en la sociedad y no solo en el conocimiento académico. Ustedes podrán leer el pensamiento complejo de Morán, en donde él, en su texto, con la cabeza bien puesta, dice que la educación no nos hace mejores ni más felices, pero sí puede ayudarnos a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de la vida. Y propiamente habla de toda esta complejidad. Una educación que, ante la masificación y la exigencia de identidad y reconocimiento, responda al desafío fundamental de integración que está empezando a emerger. Tiene que ver precisamente con esta necesidad de reconocer al otro, de reconocer a los otros. Profundamente sensible a la exigencia de justicia que nace de la sociedad, de la copa de champán, y asumir el desafío de la formación, investigación y difusión de una cultura de la productividad para la distribución equitativa de la riqueza. Esto evidentemente sí tendría que ver con la igualdad y no con la desigualdad, como habíamos comentado como una de las características en esta crisis que estamos viviendo.
Una educación capaz de responder a la sociedad de consumo con la búsqueda desde sus funciones sustantivas de un modelo de desarrollo sustentable cuyo requisito fundamental sea el respeto y la conservación del ambiente y cuya finalidad central sea la calidad de vida de todos los mexicanos. Una educación capaz de trabajar en todas sus instancias el desafío de la democracia y la participación, que es una exigencia creciente para la superación de la cultura autoritaria persistente. Una educación que asuma la globalización reflexionándola desde la identidad o identidades culturales regionales y nacionales. Una educación capaz de enfrentar esta pluralidad creciente de la sociedad asumiendo el desafío de una cultura de diálogo basada en la tolerancia irrestricto al otro. Una educación que, ante la falta de una visión de futuro, posibilita la esperanza razonable basada en una búsqueda inteligente de alternativas al paradigma socioeconómico, político y cultural vigente. Es entonces importante que nosotros como profesores, independientemente de cuál sea el área del conocimiento en donde nosotros nos hayamos formado, nos asumimos profesores, nos asumimos docentes y nos preguntemos por dónde iniciamos, qué habilidades nosotros necesitamos desarrollar, qué perfil del profesorado se requiere para fomentar, para llevar a cabo esta educación humanista en nuestras aulas. Una educación que favorezca a todos, una educación para la vida.